Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de Jesucristo en la que creemos de todo corazón. Por eso, por esta razón, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 4 del libro de Hebreos y lo hacemos pidiendo la bendición de Dios. Señor, cerramos los ojos, abrimos el corazón y te pedimos que abras nuestra mente para que podamos entender tu mensaje y también aplicarlo a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 del libro a los Hebreos, el apóstol Pablo nos presenta el siguiente tema: el reposo para el pueblo de Dios. Y lo hace de esta manera: cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, a algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Dice, cuidado, porque aunque Dios sigue prometiendo darnos su reposo, su descanso, y que entremos en su descanso, puede quedar atrás, lo podemos perder. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme a lo que Dios ha dicho. Es decir, para entrar en el reposo del alma, para entrar en el verdadero descanso, tenemos que ser creyentes, confiar en la palabra de Dios. Así que mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Dios dice, en mi enojo, en mi ira, o sea, en mi justicia, de tanto que me rechazaron, yo dije, no van a entrar en mi reposo ni en mi descanso. Y es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, porque en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas las obras. Y entonces el Señor habla de dos reposos: el reposo espiritual, que inicia nuestra caminata hacia la eternidad, y habla del sábado como reposo, señal y símbolo de la creación. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Dios había establecido el sábado, el séptimo día de la semana, como un monumento recordativo de la creación. Y la gente rechazó a Dios como creador, muchos, por lo tanto se quedaron fuera del reposo de Dios. Pero como Dios no desiste de amarnos e insiste en ofrecernos su reposo, paz, perdón, salvación, fe, esperanza y eternidad, convoca a otro día. ¿A qué otro día convoca? Al día de hoy, ahora, al escuchar su voz, al entender su mensaje, al aceptar su palabra. Hoy es un día de salvación. Por eso insiste el Señor: si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Así como cuando Dios terminó de crear, el séptimo día, el sábado, fue el descanso de su trabajo. Y es más un ejemplo, porque Él no se cansa. Lo instituyó como un ejemplo. De la misma manera, los que aceptan a Dios entran en el descanso, en el reposo, en las bendiciones del Señor. Y eso es un reposo especial para el pueblo de Dios. Versículo 11.
Esforcémonos, pues, para entrar en este reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Dice, ya pasó en el pueblo de Israel, en el desierto, ya pasó en el pasado, desobedecieron y perdieron el reposo de Dios. Y habla de Josué. Tomando el original, se puede traducir Josué o Jesús. En el español es la misma raíz. Josué, igual que Moisés, fue usado por Dios para liberar y para llevar finalmente al pueblo, Josué, al reposo y a la tierra prometida. Y Jesús fue enviado por Dios el Padre para sacarnos de este desierto de pecado y llevarnos definitivamente al descanso y al reposo eterno. Ciertamente, versículo 12, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Por qué dos filos? Porque con un filo corta para salvación y con el otro corta para perdición. Si nosotros aceptamos y permitimos que la palabra de Dios corte para salvación, para perdón, para desterrar lo malo, para desterrar el pecado, para dejar atrás un estilo de vida equivocada, el corte es para salvación. Pero si nosotros reiterada, voluntariamente, caprichosamente rechazamos, desistimos, impedimos el accionar de la palabra de Dios, la palabra de Dios que es viva y que es eficaz, deja de ser eficaz y viva para mí. Y entonces morimos, nos autodestruimos en nuestra propia elección equivocada. Versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Queridos, no nos engañemos. Usted puede engañar a su esposa, a su hijo, a su patrón, a su empleado, pero no puede engañar a Dios en ningún momento. En realidad, lo único, lo bueno que podemos hacer es reconocer si estamos mal y permitir que Dios actúe. Y Dios va a actuar, va a transformar, va a curar, va a sanar, va a perdonar, va a darnos una nueva oportunidad. Versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Dice San Pablo, la fe no es optativa, no es incidental, no es ocasional. Hay que aferrarse con todas las fuerzas, con todas las ganas, con toda la convicción. El pasaje anterior decía, esforcémonos, no porque lo vamos a ganar por nuestra fuerza, sino por nuestro compromiso de aceptación del remedio del médico. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Tenemos un puente, tenemos un Dios que se hizo hombre, tenemos un hombre que fue Dios, que nunca dejó de ser Dios, que no usó la divinidad en beneficio propio y que por ser Dios y por vivir como hombre se transforma en un sumo sacerdote, en un puente que une el cielo con la tierra, el creador con la criatura, en un puente que nos rescata del abismo para colocarnos otra vez en lo alto, donde mora el Dios Altísimo y proveer para nosotros la fe y la esperanza de eternidad. Por eso dice que Él es diferente, es como nosotros, pero no cayó en el pecado como nosotros. Y por ser Dios y por no tener pecado, ocupa nuestro lugar, paga el precio de nuestro pecado, intercede por nosotros y abre un camino de salvación y de eternidad. Por eso, ante todo esto, Pablo contundentemente dice, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Querido, yo no sé lo que usted está atravesando en este momento. Un problema de trabajo, un problema de salud, soledad,
odio, resentimiento, culpa, fracaso, no sé, pero cualquier cosa que usted esté atravesando en este momento, cualquier lágrima que derrame en sus mejillas o que se derrame sobre sus mejillas o que quede encerrada en el corazón, cualquier pregunta, cualquier cicatriz, cualquier herida, cualquier situación, cualquier vicio, cualquier pecado, cualquier culpa, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro que supla cualquiera de nuestras necesidades. Yo quiero hacerlo y lo voy a hacer ahora. ¿Y usted? Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, aquí estamos con nuestros amigos. No nos conocemos todos, pero todos tenemos algo en nuestro corazón para que lo cuides, una pregunta para que respondas, un problema para que lo cambies en solución, una culpa para que la transformes en paz, un sueño para que la hagas realidad. Señor, nos acercamos con confianza a tu trono, en la seguridad que no saldremos con las manos vacías. Llena nuestras manos, llena nuestras vidas, de cada uno y de todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, que este sea un día diferente en todos nosotros. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.